Bueno, hermanos, que Dios los bendiga. Este domingo 27 de junio del 2021. Que Dios los bendiga y los guarde y les guíe en su misericordia en este camino al cual hemos sido llamados. Vamos a seguir compartiendo el capítulo 12 de la epístola a los Romanos. Domingo pasado estuvimos hablando un poco de esas maneras en las cuales se evidencia que hay una renovación del entendimiento. Y contra lo que la gente muchas veces cree, la renovación del entendimiento, más que una renovación intelectual, es un cambio de estilo de vida al cual hemos sido llamados por Cristo Jesús. ¿Okay? Es un cambio del corazón, un cambio de la mente y un cambio en nuestro comportamiento, en las actitudes que tenemos y en las maneras como hacemos las cosas. Y Romanos 12 nos da el apóstol Pablo, después de haber hermosamente explicado el Evangelio y haber explicado qué ganó Cristo para nosotros, cuáles fueron esas buenas nuevas que Cristo ganó para nosotros. Porque, miren, por naturaleza nosotros tenemos la carga pesada de tratar de pagar de alguna manera las cosas malas que hemos hecho. Lo tratamos de hacer de alguna manera en nuestro obrar y creemos que con Dios las cosas también son así. Y hay gente que hace algo malo por un lado y entonces dice, bueno, en su mente lo cree que lo compensa haciendo algo bueno por otro lado, ¿ok? Y en realidad no es posible compensar con nuestras propias obras las cosas malas que hacemos, ¿ok? Porque Dios es un juez justo y si queremos calmar esa justicia de Dios, eh, o sea, como seres humanos no logramos hacerlo. Es imposible, no tenemos la capacidad ni la fuerza para estar a paz con Dios, ¿ok? Pero, pero en la epístola a los romanos el apóstol Pablo enseña que si tenemos la fe en Cristo, que si colocamos nuestra fe, nuestra confianza en la obra de Cristo, somos declarados justos conforme a la justicia que es por la fe, la justicia que es por la fe como nuestro padre Abraham, como Abraham. No una justicia que trataron de ganar durante muchos años los israelitas tratando de cumplir esa hermosa ley. La ley en sí misma es hermosa, es buena, ayuda, pero cuando tú tratas de hacerla o de cumplirla en tus fuerzas, sin tener fe o confianza en Dios, es imposible de cumplir, es imposible de hacer, es una carga horriblemente pesada, una carga imposible de llevar, ¿ok? Por eso Dios, en su amor y su misericordia, quiso darnos unas buenas nuevas y dio a conocer esa promesa de salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y, y en esa promesa, aquellos que deciden confiar en la obra de Cristo en la cruz y ponen su fe, su confianza en la obra de Cristo para perdón de pecados, Dios los declara justos. Dios los declara, hombre, estás a paz conmigo porque ya Cristo pagó por ti, por tus pecados. Y como has tenido esa confianza, aplico esa justicia de Cristo como si lo hubieses hecho tú. Entonces, desde ese momento somos declarados justos y Dios está a paz con nosotros y es como un Padre celestial con nosotros. Ese es el evangelio que Pablo trata de explicar de una manera elaborada y de que los judíos de su época, los israelitas de su época entiendan, pero es muy difícil, indudablemente, es muy difícil porque tienen en su corazón arraigado que deben obedecer la ley. Y no es que esté mal obedecer la ley de Dios. El problema es que es imposible obedecer completamente la ley de Dios. Por eso se requería que Dios proveyera una opción, una forma de acercarnos a Él
y la opción es esa justicia que es por la fe, como Abraham fue declarado justo por su fe, su confianza en la palabra de Dios. Entonces, Pablo trata de enseñar eso en esos primeros 10 capítulos de Romanos, y a partir del capítulo 12 empieza a explicar de qué manera una persona que está viviendo ya conforme a esa justicia que es por la fe, eh, tiene que experimentar un cambio en su vida, tiene que vivir unos cambios en su vida. Y una de las primeras cosas que le pide es que haya una renovación del entendimiento para que no vivamos conforme al estilo de vida del mundo. El mundo tiene su propio estilo de vida, tiene sus reglas de juego, tiene la forma de hacer las cosas, premia la altivez, premia el orgullo, premia el menosprecio. De hecho, la humildad en la época del Imperio Romano era una enfermedad prácticamente, era menospreciada. Ese tipo de actitudes que ahora exaltamos como hermosas, como bellas en las personas, en ese entonces eso era menospreciado, ¿ya? Entonces, Pablo está ayudando a que entendamos las nuevas maneras, las nuevas formas a la luz del Evangelio, de la palabra de Dios, cómo debemos vivir, qué debemos cambiar y cómo debe manifestarse en nosotros esa renovación de vida que estamos experimentando una vez que hemos creído en Cristo como Señor y Salvador. Miren, la justicia que es por la fe es las buenas nuevas del Evangelio. Creer en Cristo y depositar nuestra confianza en Cristo es lo que nos da la vida. Es lo que nos permite estar a paz con Dios, reconciliados con el Padre y unidos a Él, guiados por su Espíritu Santo para vivir esta relación con Él. La vida eterna es estar cerca de Dios. Esa es la vida eterna. Si hemos creído en Cristo, ya tenemos la vida eterna. Ya podemos disfrutar de esta vida eterna desde aquí, desde este momento. No hay que esperar que llegue la muerte. O sea, la vida eterna es estar cerca al Padre Celestial. Mucha gente vive alejada de Dios y literal vive un infierno. Nosotros, por estar cerca de Dios, siendo acercados por Dios mismo a través de su Espíritu Santo, podemos experimentar la vida eterna. Podemos experimentar los frutos de nuestra relación con Dios, que es el amor de Dios, la misericordia de Dios, la paz que Dios da, que sobrepasa todo entendimiento. Y repito, Romanos y especialmente el capítulo 12 nos menciona diferentes maneras en las cuales nosotros debemos manifestar esa nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Y ya mencionamos varias cosas el domingo pasado. Hablamos acerca de las actitudes con los demás. Estamos hablando de cómo se manifiesta ese amor al prójimo como creyente. Si hemos renovado el entendimiento, tiene que haber una renovación en la forma como nos acercamos a nuestro prójimo, cómo vemos a los demás. Y el domingo pasado hablábamos de que una persona no puede menospreciar a los demás porque tenga un don o talento superior a los demás. Pablo pues ahí nos recordó que todos y cada uno somos miembros del cuerpo de Cristo, y si tenemos un don o tenemos un talento superior, un talento que se nos ha dado especial, es porque Dios quiere usarnos con un propósito específico en todo el cuerpo de Cristo. Entonces, no es porque yo sea más o el más, no. Es que tú eres una parte del cuerpo de Cristo, eres tal vez una mano, eres tal vez un ojo, no sé dónde Dios te haya colocado, pero Dios te da un talento para que lo uses al servicio de los demás ahí donde estás. No eres el único, hay otros que tienen otros talentos y que se les ha dado esos talentos para que los usen al servicio del cuerpo de Cristo. Entonces, es una renovación del entendimiento, porque para la gente es muy difícil evitar ser orgulloso. La gente cree que siendo orgulloso, siendo altivo, está valorándose más o está dándose mayor valía. Y eso es completamente falso. De hecho, la gente menosprecia a los altivos, a menos que estés en ciertos círculos donde la altivez es un valor agregado, pero son regularmente círculos donde no conocen a Dios, no tienen
no viven la presencia de Dios, no saben lo que es la paz, no saben lo que es el amor verdadero, no saben lo que es la misericordia, o sea, no conocen nada de estas cosas. Y repito, Pablo está dando unas pautas y vamos a continuar con alguna de esas pautas hoy, a partir del versículo 9, capítulo 12, Romanos. Vamos a continuar del versículo 9 al versículo 21, hasta donde Dios nos lleve. Dice el apóstol Pablo en versículo 9 de Romanos 12, no finjan amar. O como dice la versión Reina Valera, el amor sea sin fingimiento. Aborrezcan lo malo, pónganse de parte del bien. Ámense con cariño de hermanos y deleítense en el respeto mutuo. No sean perezosos, sirvan al Señor con el entusiasmo que da el Espíritu. Regocíjense en la esperanza, tengan paciencia si sufren y nunca dejen de orar. Cuando vean a algún hermano en necesidad, corran a ayudarlo y fórmense el hábito de ofrecer alojamiento a los que lo necesiten. Si alguien los persigue, no lo maldigan, al contrario, bendíganlo. Si alguien se alegra, alégrense con él. Si alguien está triste, acompáñenlo en su tristeza. Vivan en armonía unos con otros. No sean arrogantes, sino traten como iguales a la gente humilde. No se hagan como que lo saben todo. Nunca le paguen a nadie mal con mal. Al contrario, busquen hacerles el bien a todos. Procuren en lo que les sea posible estar en paz con todo el mundo. Queridos hermanos, nunca tomen venganza, sino déjensela a Dios, porque así está escrito, a mí me corresponde vengarme, yo le daré su pago a cada quien, dice el Señor. Y también está escrito, dale de comer a tu enemigo si está hambriento, y si tiene sed, dale de beber, así se avergonzará de lo que te ha hecho. No te dejes pues vencer por el mal, sino vence el mal haciendo el bien. Miren, a mí siempre me encanta, me parece increíble que la palabra de Dios es muy clara, muy explícita en las formas, en las maneras como Dios quiere que hagamos las cosas, ¿ya? No es solo que enseña al principio y dice, bueno, amad los unos a los otros como yo os he amado, sino que dice cómo debe manifestarse ese amor al prójimo, ¿ok? Y es interesante que comienza con una frase, bueno, el versículo 9 dice, el amor sea sin fingimiento, o sea, no finjan amar. En griego es, no sean hipócritas, es una forma de decirlo, no seamos hipócritas cuando amemos, ¿ok? No seamos hipócritas cuando amemos, no amemos de mentira, amemos de verdad. Hay una frase que me encontré en internet de Dane Vega, dice, hay tanta hipocresía en las relaciones que las apariencias son más importantes que el amor. Es algo que es real. En muchos lugares o círculos las apariencias son más importantes que estar pendiente de los demás, que estar cuidando de los demás, que estar de verdad amando a las otras personas, ¿sí? Tristemente hay círculos o hay personas que aman mucho las apariencias y no les interesa realmente las otras personas, ¿ok? Pablo aquí está diciendo, hombre, el amor se hace sin fingimiento. O sea, si tú vas a dar algo, si tú vas a ayudar a alguien, hazlo de corazón, hazlo sinceramente, hazlo porque sabes que es lo mejor, sabes que es lo bueno, no porque te vas a burlar de la persona, no porque quieres que otros te vean, no porque eh, creas que con eso vas a ganar puntos para ir al cielo. O sea, no lo hagas de mentira, no lo hagas por publicidad, no lo hagas para ganar puntos ante los demás, no lo hagas para tomarte fotografías y que los demás te vean. O sea, si vas a ayudar a alguien, si vas a amar a alguien, si vas a servir a alguien, si vas a dar algo, hazlo de corazón, sinceramente, ¿ok? No finjas, no lo hagas hipócritamente, que lo hagas por un lado, pones una cara y por otro lado, cuando voltean, pones otra cara. O sea, es lo que está diciendo Pablo. Miren, me parece sorprendente porque es que parece que Pablo estuviera viendo nuestra época, ¿ok? Pablo estuviera hablándonos a nuestra época, pero
lo que eso pone en evidencia es que el ser humano siempre ha sido igual. No hay, esto lo escribió Pablo hace más o menos 2000 años, o un poquito menos, y, y las actitudes que tienen las personas, los mismos pecados del pasado, son los mismos pecados de ahora y seguramente serán los mismos pecados del futuro. Entonces, por eso como cristianos, nosotros estamos llamados a manifestar unas actitudes diferentes. Si vamos a servir, tenemos que hacerlo de corazón. Si vamos a hacer algo, tenemos que hacerlo sinceramente. Y eso nos lleva a examinarnos, a examinar nuestro corazón, cómo estoy haciendo las cosas, si cuando estoy sirviendo, si cuando estoy llevando una ofrenda, si cuando estoy haciendo un servicio, si cuando estoy dando algo, lo estoy haciendo porque de verdad, sinceramente lo estoy haciendo por amor a Dios en primer lugar y por amor a mi prójimo, si lo estoy haciendo nada más para la foto, o para quedar bien o para que no hablen de mí. Tenemos que examinarnos, tenemos que escudriñar nuestro corazón y examinar para que hagamos las cosas de verdad, de frente, claramente, sin hipocresías, sin fingimientos, sin mentiras. No es fácil, no es fácil en este mundo que en la medida en que vamos creciendo, el mundo moldea a las personas para que traten cada vez más de hacer las cosas hipócritamente. Eh, por eso los niños cuando son pequeños son transparentes, son sinceros. Ellos aman sin fingimiento, son sinceros completamente. Si a alguien no les cae bien, se dicen o lloran. Y si a alguien les cae bien, pues se van de risa. Eh, pues nosotros aprendemos a hacer a veces con máscaras y nos ponemos máscaras. Otra cosa es ser prudente, aclaro. A veces hay que, obviamente uno debe ser prudente, no tiene que estar diciendo todo lo que piensa siempre. Hay que ser prudente. A veces parte del amor nos lleva a ser prudentes, ¿ok? Pero eh, con respecto al amar, al servir, al compartir con otros, tenemos que cuidar nuestro corazón de ser sinceros, de ser sin fingimiento. Y si tenemos un deseo de ser hipócritas, o sea, el problema no está en nosotros, está en nosotros mismos, ¿ok? Y tenemos que examinar nuestro corazón y tenemos que revisar qué problema hay, qué situación de pronto no estoy manejando sabiamente, qué situación de pronto no he arreglado en mi corazón para que pueda amar de verdad sin fingimiento. No es fácil, repito, la práctica del amor que nos enseña aquí el apóstol Pablo no es algo que sea fácil, requiere la guía del Espíritu Santo, requiere la dirección del Espíritu Santo, requiere que Dios esté renovando nuestro corazón y nuestra mente. ¿Okay? Pero miren que son situaciones en las que requiere que nosotros analicemos, y es el énfasis de Pablo, y por eso Pablo lo menciona aquí en el contexto de la renovación del entendimiento. Es que yo tengo que examinar qué estoy haciendo, tengo que pensar por qué tengo ciertas actitudes, por qué no soy transparente con ciertas personas, por qué no amo sinceramente a algunas personas. Examinar eso me lleva a revisar mi corazón, a examinar si de pronto hay alguna raíz de amargura o si hay alguna situación que no he arreglado o si estoy prejuzgando de pronto a alguien sin ninguna razón o si estoy menospreciando de pronto a algunas personas porque tengo un alto concepto de mí mismo. En fin, o sea, el punto es que examinemos qué está pasando en nuestro corazón. No es que hagamos las cosas por hacerlas, no es que voy a llevar regalos y ya con eso todo está paz. Es que realmente haga las cosas sinceramente, sin dobleces, sin fingimientos, sin hipocresías, sino que sea transparente, una sola cara de frente y una sola cara cuando esté solo y una sola cara cuando esté con otras personas. Si estoy hablando mal de otra persona y delante de ella fijo que todo está bien, hay una hipocresía ahí. Entonces, tengo que examinar qué está pasando en mi corazón porque estoy haciendo eso, porque delante de la persona finjo que no pasa nada y por detrás estoy hablando mal de la persona. Eso no está bien. Eso no es amor verdadero, es un amor hipócrita.
¿ya? Es un amor falso. Si hay algo que no me gusta de alguien o algo que me ofendió, es mejor dialogarlo, aclararlo, perdonar y seguir adelante. ¿Ok? Entonces, hay personas que nacen con esa tendencia natural a, pues a la hipocresía. Eh, Hay culturas que tienden a ser de esa manera. Eh, pues en nuestro contexto costeño, la gente tiende a ser más transparente, más de frente, a hablar de frente las cosas. Pero si nos examinamos a la luz de la palabra de Dios, también nos damos cuenta que algunas veces tenemos ese tipo de actitudes hipócritas. Entonces, Pablo nos lleva, hombre, examinemos, cuidemos nuestro corazón, no nos dejemos, digamos, enredar por este tipo de actitudes, examinemos para que hagamos las cosas con sinceridad. Pablo dice, aborrezcan lo malo y póngase de parte del bien. Siempre hay dos caminos en las relaciones, en la vida y en las relaciones. Siempre hay dos caminos. Yo puedo coger una actitud falsa, suave, y seguir así como si nada, o puedo escoger el camino verdadero, el camino que es en el amor de Cristo, y hablar, ser transparente, compartir con la persona, decir las cosas, pues tratar de estar de paz en lo que dependa de mí y decidir perdonar si hay algo que perdonar y seguir adelante. O sea, escoger el camino bueno en las relaciones también es importante. ¿Okay? Cuando acá Pablo habla de aborrecer lo malo y seguir lo bueno, no se refiere solo a el tipo de pecados evidentes, o sea que si alguien te va a ofrecer un soborno, entonces tengo que obviamente tienes que aborrecer lo malo y ponerte de parte del bien. Pero aquí el contexto está Pablo hablando de relaciones, de relaciones. O sea que yo no puedo promover, por ejemplo, que se le haga maldad a alguien, no puedo tener actitudes hipócritas con las personas, no puedo, o sea, siempre tengo que ponerme del parte del bien. O sea, no puedo asumir actitudes que de alguna u otra manera le hagan daño a otras personas. ¿Ok? Ese es el énfasis por el contexto de lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí cuando dice aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Versículo 10 dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Otra versión dice, ámense con cariño de hermano y deleítense en el respeto mutuo. Creo que es más claro, ámense con cariño de hermano, o sea, ámense en el amor fraternal. Tenemos que aprender a amarnos los unos a los otros en ese amor fraterno que Cristo nos enseñó. Y en cuanto al respeto, en cuanto a la honra, hombre, hay que deleitarse en honrar a los hermanos. Eso es antinatural. Regularmente la gente espera siempre recibir una honra, o sea, ser honrado, que le cedan el paso, que le abran la puerta, que le pongan el tapete. Esa es la tendencia natural de nuestro corazón, que de alguna otra manera siempre alguien nos honre, o que los demás nos honren a nosotros. Pero el apóstol Pablo nos está diciendo, hombre, más bien ustedes honren a los demás, ¿ok? Esa es la actitud. Entonces, cuando todos tenemos esa actitud de honrar al otro, pues obviamente nos estamos honrando mutuamente. Entonces, estamos mostrando el verdadero amor que es en Cristo. Recuerden que Cristo enseñó algo que es muy hermoso y dicen, o sea, ¿cómo reconocerán que son mis discípulos? Por el amor que se muestran los unos por los otros. Entonces, si nosotros aprendemos a amarnos con ese amor fraterno, con ese amor como hermanos, con ese cariño de hermanos, y en cuanto a honra, en cuanto a respeto mutuo, nos deleitamos en honrarnos, pues obviamente estamos mostrando, poniendo en evidencia que somos seguidores de Cristo. Esa es la prueba más fuerte, más real de que efectivamente somos seguidores de Cristo cuando nos amamos los unos a los otros. Y eso es lo que está recordando aquí el apóstol Pablo. Y eso se pone en evidencia por la honra que le damos a los demás. ¿Okay? Si honramos a nuestros hermanos y los tratamos con sumo respeto, pues, y entre todos nos tratamos de esa manera, y miren que el énfasis está en que nosotros
reevaluemos nuestras actitudes, ¿ok? No que yo espere que me honren para entonces yo ahora voy a honrar, no. Es que cada uno de nosotros debe examinarse, debe ver cómo está tratando a los demás, si lo está tratando con menosprecio, que es lo contrario de la honra. Cuando uno trata con menosprecio, quiere decir que no le presta atención, eh, para ti no es importante, no le das ningún tipo de honra, entonces ahí es menosprecio. Pero tratar con honra a los demás es tratarlo con respeto, considerarlo, tener en cuenta su opinión, preguntar, en fin, hay una serie de actitudes que ponen en evidencia que efectivamente estoy tratando con honra a alguien o no. Y eso es importante especialmente entre los hermanos, entre los seguidores de Cristo. O sea, debemos honrarnos los unos a los otros. Y repito, el énfasis está en que yo debo empezar a honrar a mis hermanos. Yo debo empezar a tratar bien a mis hermanos, a respetarlos, a tratarlos con cariño, a considerarlos más que yo, incluso dice la palabra de Dios. Hebreos, en versículo 11, en Romanos 12, dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces, hay una actitud que es muy común, y miren que es algo que no es nuevo. La pereza, algo que destruye. La pereza es algo que acaba una nación, acaba un pueblo, acaba una persona. Una persona perezosa no progresa, una persona perezosa no consigue trabajo, no hace nada. Bueno, el proverbio describe las actitudes de los perezosos, que no se levanta de la cama porque cree que le va a pasar algo, no se levanta de la cama y se da la media vuelta y otra vez se sigue durmiendo, en fin. El perezoso, no seamos perezosos, sino sirvamos al Señor con diligencia. Hay cosas que requieren diligencia, tenemos que ser diligentes en las cosas que toca ser diligente. Hay muchas cosas que tenemos que hacer cada día en nuestra vida. Hay cosas que son prioritarias, hay cosas que pueden esperar, pero hay cosas que son que hacerlas con diligencia, o sea, las prioridades. Tenemos que, eso nos lleva obviamente a examinar, bueno, cuáles son las prioridades en mi vida, cuáles son las cosas que debo tener en cuenta para organizarme, que si tengo en cuenta la sabiduría de Dios para organizar mi vida, entonces yo las priorizo esas cosas y soy diligente en actuar para cumplir esas cosas. Si no, entonces soy un perezoso. Me dejo llevar por la pereza y dejo de hacer las cosas que debería estar haciendo. El apóstol Pablo dice: fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Debemos estar siempre con la actitud fervorosa, con la mira puesta en Dios. Cuando estamos en pecado, cuando nos dejamos llevar por los afanes de la vida, perdemos este gozo, este fervor espiritual. Es muy fácil perder este fervor espiritual si nos ensimismamos, si nos enfocamos solo en nosotros, si nos enfocamos en nuestro pecado, si nos enfocamos en los pecados de los demás, si miramos los afanes de este mundo, si andamos codiciando las cosas de esta vida. Pues obviamente en en todas estas cosas dejamos de mirar a Dios y perdemos ese fervor espiritual. Dios nos exhorta a través del apóstol Pablo a que debemos servir al Señor con fervor. Debemos servirle al Señor siendo diligentes y con fervor, con ánimo pronto, con actitud proactiva, haciendo lo que Dios nos va mostrando y moviéndonos a hacerlo. Pero si estamos lejos de Dios, no lo vamos a tener, ¿ok? Si no estamos bien con Dios, vamos a perder ese fervor y vamos a estar en una etapa de quietud fuerte. Ferviente en espíritu, sirviendo al Señor, dice el apóstol Pablo. No perdamos esa mirada a Dios, recordando a quién le estamos sirviendo. Es que si uno recuerda algunos personajes de la Biblia, especialmente, por ejemplo, Nehemías, dice,
Nehemías tenía el enfoque apropiado del trabajo, aunque servía a un rey no cristiano. Nehemías hacía su trabajo como si estuviera sirviendo al Señor. Y Nehemías tenía una actitud siempre alegre y dispuesta, animosa delante de su jefe, delante de su patrón. ¿Y por qué? Porque tenía la mirada puesta en el Señor. Nehemías tenía claro que servía a Dios y hacía su trabajo con todo su fervor, como sirviendo al Señor. Y cuando se enteró de lo de Jerusalén y la situación de Jerusalén, que fue la vez que se entristeció, fue algo tan extraño, tan extraordinario, que el mismo rey se dio cuenta de que le estaba pasando algo a Nehemías. Y eso fue lo que Dios usó para que Nehemías tuviese la oportunidad de hablarle al rey acerca de su nación, acerca de su pueblo. Y eso fue lo que Dios usó para que Nehemías pudiera regresar a reconstruir los muros de Jerusalén. Pero miren qué fue lo que Dios usó, la actitud apropiada en medio del trabajo. Nehemías tenía un espíritu fervoroso, sirviendo con entusiasmo, como si estuviera sirviendo al Señor mismo. Y cuando la única vez que se puso triste fue tan notorio que el rey le preguntó. O sea, es así de trascendente, así de importante que tengamos la actitud apropiada constantemente. Cuando hacemos algo y tenemos la mirada puesta en el Señor y lo hacemos como para Dios, como sirviendo al Señor, nuestra actitud cambia y vamos a tener unos frutos impresionantes, unas bendiciones impresionantes, que si algo está pasando y nos entristecemos, será muy notorio para los demás. ¿Ok? Y si nos entristecemos, que sea por algo realmente que grave, como le pasó a Nehemías. Si nuestra actitud es mirarnos a nosotros mismos y nuestro pecado y las cosas que nos están pasando, y entonces, mis hermanos, como actitud no es servir al Señor con espíritu fervoroso. Entonces, eh, el versículo 11 aquí de Romanos es una evidencia de que alguien realmente ha renovado su entendimiento, está trabajando como para el Señor, dándola toda y con todo el ánimo, lo cual tocó el corazón de su jefe en ese momento. El jefe, que era el rey, y Dios lo usó para que le diera. Nehemías no tenía nada, era un siervo, pero tanto cariño le tenía el jefe en ese momento a Nehemías, que le concedió todo lo que él necesitaba para reconstruir los muros de Jerusalén. Entonces, miren que los cristianos en sí mismos no necesitamos ser ricos, pero sí necesitamos tener las actitudes que Dios nos pide en su palabra para que podamos ser instrumentos de Dios para bendición y podamos tener cambios en la vida y en nuestro entorno, si estamos haciendo las actitudes que Dios nos pide que tengamos. Entonces, miren que Dios nos da lo que necesitamos y utiliza a las personas cercanas, incluso a las personas más ricas. Pero si tenemos las actitudes apropiadas, si estamos viviendo conforme a las actitudes que Dios nos enseña en su palabra, entonces Dios nos bendice. Nos bendice dando lo que necesitemos. ¿Ok? Dios sabe cómo lo da, pero Él da lo que necesitemos. Pero hay que tener las actitudes que Dios nos pide, así como lo que está enseñando hoy el apóstol Pablo en Romanos 12. Y miren, a continuación dice, versículo 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes o perseverantes en la oración. Otra versión dice, regocíjense en la esperanza, tengan paciencia si sufren y nunca dejen de orar. Mi hermano, esa es la actitud
Tenemos que tener nuestra esperanza en Cristo, nuestra esperanza en las promesas del Señor, nuestra esperanza en las verdades que Dios ha revelado en su palabra. Y esa esperanza deben llenarnos de gozo, deben llenarnos de alegría, de confianza en el futuro. El futuro no lo determina lo que está pasando ahora, el futuro lo determina Dios, con las promesas que Él nos ha dado. Él es quien determina lo que va a acontecer en el futuro. No es ni nosotros, no es la gente que está gobernando, no es las cosas que están pasando en el país, es Dios. Y Dios ha dado unas promesas claras, diáfanas, hermosas, para que tengamos una esperanza llena de gozo, una esperanza llena de confianza en que Dios va a cumplir lo que ha prometido. Y eso debe llenarnos de gozo, de alegría, de tranquilidad en nuestro corazón. Siempre. Debemos tener esa mirada. Pero no es algo que, repito, no es algo que surja naturalmente. Es algo que debemos tener reflexionando, debemos meditar en eso, debemos masticarlo, tenerlo presente siempre en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, para que podamos gozarnos en la esperanza, podamos gozarnos en las promesas del Señor, podamos gozarnos en quién es nuestro Dios y seguir adelante a pesar de las dificultades. Sufridos en la tribulación, o como dice esta versión, tengan paciencia si sufren, hipómene. O sea, paciencia. La paciencia no es el aguante ahí pasivo sin hacer nada. Es la paciencia hipómene es, hombre, mantenernos firmes en medio de las circunstancias adversas, con la mirada puesta en Dios, haciendo lo que Dios nos pide que hagamos en medio de circunstancias adversas. Y es la primera cosa que Dios nos pide en cualquier situación. Lo que dice Pablo, nunca dejemos de orar. Seamos constantes, seamos perseverantes en la oración, de día, de noche, todos los días, orando a diestra y siniestra, por lo que pasa, por mis hermanos, por este país, por el presidente, por todo lo que haya que orar, siempre orando, siempre poniendo delante del Padre Celestial las cosas que estamos viviendo, porque solo Él tiene la respuesta, el poder y la visión. Solamente Él tiene la luz y la capacidad para guiarnos y para darnos las fuerzas en medio de las circunstancias. Entonces, mis hermanos, si dejamos de orar, nos desenfocamos. Si dejamos de orar, perdemos el fervor espiritual. Si dejamos de orar, perdemos la mirada en las promesas de Dios y por lo tanto ya no nos gozamos en la esperanza que Dios nos ha dado. Si dejamos de orar, perdemos la paciencia, ya no aguantamos las situaciones y nos dejamos llevar. Entonces, tenemos que orar, tenemos que ser perseverantes en la oración para que Dios nos dé entonces esa paciencia que es sabia, esa paciencia que es firme, para que podamos manejar las situaciones difíciles con la mirada puesta en esas promesas de Dios, para que podamos estar gozosos en lo que Dios nos ha pedido. Mis hermanos, Dios es la llave siempre, la respuesta a cualquier situación. Dios y su palabra, Dios y lo que enseña en su palabra es lo que necesitamos realmente. Si meditamos en estas cosas, las ponemos en nuestro corazón, las guardamos en nuestro corazón y las recordamos permanentemente y las usamos para fortalecernos, creamos que vamos a estar manifestando estas actitudes de renovación del entendimiento que enseña aquí el apóstol Pablo. Y vamos a poder entonces aborrecer lo malo, seguir lo bueno, vamos a amarnos los unos a los otros con cariño fraternal, vamos a darnos la honra mutuamente, vamos a ser diligentes, vamos a ser fervientes en espíritu sirviendo al Señor en todo lo que hagamos, vamos a estar gozosos en la esperanza y vamos a estar firmes en la tribulación y vamos a estar siempre orando. Nunca dejemos de orar y nunca dejemos de meditar en estas verdades, que son las que realmente nos dan la luz
en el caminar que estamos en este momento de nuestra vida. Pidámosle a Dios que nos ayude a vivir conforme a estas verdades, que nos ayude a tener la mirada puesta en nuestro Dios, para que podamos ver los frutos sorprendentes que Dios da cuando estamos haciendo estas cosas, cuando estamos practicando estas cosas. Nehemías lo vivió y vio los frutos sorprendentes. Y los héroes de la fe lo vivieron y vieron esos frutos. Nosotros tenemos la posibilidad de ver estos frutos que Dios nos puede dar si renovamos realmente nuestro entendimiento conforme a la voluntad de Dios. Pidámosle a Dios que nos ayude y nos guíe en este proceso. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, porque nos instruye y nos enseña la verdad y nos muestra en qué consiste esa renovación del entendimiento, Padre. Que no es solo que llenemos nuestra cabeza de información, sino que además apliquemos ese conocimiento a nuestra vida y nos examinemos a nosotros mismos y observemos qué tan lejos o qué tan cerca estamos de estas actitudes que tú nos estás enseñando en tu palabra. Ayúdanos, redargúyenos, examina nuestro corazón, Señor, y ve si estamos en camino de maldad y tráenos al camino verdadero, Señor. Solo tú lo puedes hacer. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, a poner nuestra mirada en ti, Señor, y a dejarnos guiar por ti cada día por amor a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga y que Dios los guarde y los ayude a examinar, Señor, su corazón y que puedan experimentar esas sorpresas que Dios da. Esas sorpresas que Dios da cuando realmente tenemos las actitudes que Él nos enseña en su palabra. Que Dios los bendiga. Un fuerte abrazo. Sigan cuidándose. Muchas bendiciones.